El patio estaba iluminado apenas por un par de veladoras rojas en el suelo. En medio de la tierra, la vecina estaba de rodillas. Vestía con una túnica oscura, murmurando frases en un idioma que no lográbamos comprender. Hay una delgada línea entre una noche de fiesta normal y una pesadilla de la que nunca logras despertar. A mí me tocó cruzar esa línea junto a mi tío. Habíamos salido a tomarnos unas cervezas para ponernos al día. La plática se extendió y cuando nos dimos cuenta, ya eran cerca de las 3 de la madrugada. Salimos del lugar, nos subimos al carro y manejamos de regreso a su casa, ubicada en un barrio viejo de calles angostas. Estacionamos el auto en la acera y nos bajamos sumergidos en ese silencio pesado que solo se siente a las 3 de la mañana. Justo cuando mi tío metía la llave de la cerradura en el portón principal, un sonido rompió la calma de la cuadra. Era el canto de un gallo, pero no un canto normal. El animal estaba riéndose. Literalmente se escuchaba como una persona soltando carcajadas histéricas. Una risa ronca, burlona, que rebotaba en las paredes de concreto. Mi tío y yo nos quedamos inmóviles, aguantando la respiración, tratando de ubicar el origen de esa aberración. No veíamos nada en la calle hasta que al levantar la mirada, vimos como una silueta plumosa y oscura se asomaba por encima de la barda alta del patio del vecino. Era un gallo negro, mirándonos fijamente desde lo alto, con los ojos que reflejaban la luz de la luna. La curiosidad combinada con la adrenalina pudo más que el miedo. Sin hacer el menor ruido, decidimos subir por la parte trasera hacia el techo de la casa de mi tío para tener una visión clara del patio de al lado. Nos arrastramos por la placa de concreto y nos asomamos con cautela hacia el terreno de la vecina, una mujer solitaria de la que se rumoreaban cosas extrañas en el barrio. Lo que vimos ahí abajo nos revolvió el estómago. El patio estaba iluminado apenas por un par de veladoras rojas en el suelo. En medio de la tierra, la vecina estaba de rodillas. Vestía con una túnica oscura, murmurando frases en un idioma que no lográbamos comprender. A su alrededor, el panorama era aterrador. Había varias gallinas degolladas, los cuerpos aún convulsionándose sobre el suelo ensangrentado y las cabezas alineadas en una especie de círculo blanco. El gallo negro que nos había despertado estaba parado justo en el centro de ese altar, sacudiendo las alas. Era un ritual de magia negra pura, un trabajo de destrucción en su punto más alto. El horror nos superó. Nos bajamos del techo lo más rápido y silencioso que pudimos, sintiendo el corazón latir en la garganta. Apenas pusimos un pie en el suelo del patio interior y abrimos la puerta para meternos en la casa. Escuchamos una voz directamente en nuestros oídos. Los estoy observando. Al mirar a través de la reja que daba a la calle, vimos la silueta de una mujer completamente vestida de negro, parada a la mitad de la acera mirándonos fijamente en la penumbra. No se movía, solo estaba ahí, como una estatua. Nos encerramos con tripes de rojo y pasamos el resto de la madrugada despiertos, vigilando las ventanas. Al día siguiente, en cuanto salió el sol, salimos a revisar la entrada. Justo en el umbral de la puerta principal que da hacia la calle, encontramos una bolsa plástica amarrada con un nudo ciego. Al abrirla con un palo, vimos que contenía pedazos de carne de gallina podrida, plumas negras y muchísima sal de grano. Limpiamos todo con agua bendita y cloro, tratando de no tocar nada directamente. Pero lo más extraño ocurrió una semana después. Un camión de mudanzas llegó a la casa de al lado. La señora subió sus pocas pertenencias en absoluto silencio y se largó del barrio para siempre. Nunca supimos a quién le estaba haciendo ese trabajo de sangre aquella noche. El eco de ese gallo riéndose a carcajadas nos dejó claro que las brujas no solo vuelan en los cerros. A veces viven exactamente al lado de tu casa. ¿Qué tal, caminantes? Bienvenidos una noche más a Sendero Susurrante.
El eco de un gallo que se ríe con la malicia de una persona es solo el umbral de lo que nos espera en este episodio 44. Hoy nos adentraremos en el misticismo más crudo, visceral y antiguo de nuestras tierras. Pero antes de encender la primera fogata de este aquelarre, quiero hacer una pausa obligada. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, los caminantes, que noche a noche nos acompañan en estas brechas oscuras. Gracias a sus comentarios, a su apoyo y a que comparten sus propias vivencias, este proyecto sigue en pie y pisando con fuerza. Este sendero lo construimos juntos. Recuerden que las historias las ordeno de menor a mayor intensidad, así que no se pierdan el final de este episodio. Les prometo que los va a perturbar. Preparen sus altares, dejen una luz encendida en el pasillo y aseguren las ventanas de sus habitaciones, porque cuando el fuego de las brujas se enciende, la noche deja de pertenecerle a los vivos. Yo soy Rax y la marcha nocturna ha comenzado. Sigan caminando, pero no miren atrás. Mi madre me contó esta vivencia cuando yo era adolescente. Un suceso que marcó su infancia mientras vivía en un pequeño ranchito muy alejado de la civilización. Todo comenzó una noche de tormenta eléctrica. Un golpe sordo en el techo de lámina despertó a toda la casa. Al salir a investigar al patio trasero con una linterna de petróleo, mi abuela encontró una criatura enorme revolcándose entre los matorrales. Era una lechuza, pero de un tamaño que rayaba en lo grotesco. Sus alas extendidas superaban por mucho la envergadura de cualquier ave de la región. Tenía un ala fracturada y sangraba por el costado. A pesar del miedo y de los rumores sobre la brujería en el pueblo, la piedad de mi abuela pudo más. Le amarró firmemente una de las gruesas patas a un poste de madera reforzado en el centro del patio y decidió dejarla ahí para que el animal cenara antes de liberarla. Mi madre, que en ese entonces era una niña pequeña, recuerda que el ave no se comportaba como un animal herido. No graznaba, no aleteaba desesperada. Simplemente se quedaba posada en el suelo, inmóvil, observando a todos con sus ojos redondos, amarillos y penetrantes. La lechuza lo seguía con la mirada cada vez que salían al patio, como si estuvieran memorizando sus rostros. Pasaron 4 días. Todas las tardes mi abuela preparaba un tazón con agua y sobras de carne y mandaba a mi madre a dárselos al ave. La rutina era tensa, pero no pasaba a mayores, hasta que llegó la tarde del 5.º día. La herida del ala ya parecía haber cerrado y el animal se mantenía erguido con total fuerza. Mi madre, temblando un poco, se acercó al poste con el plato de comida en las manos. Justo cuando dejó el tazón en la tierra y dio un paso atrás, el aire del patio pareció espesarse. El silencio se volvió absoluto. La lechuza gigante giró la cabeza, fijó sus enormes ojos amarillos en los de mi madre, abrió el pico y, con la voz clara y rasposa de una mujer vieja, le dijo: Ya, suéltame. Estoy bien. Les prometo que no les voy a hacer nada. Pero ya, déjenme ir. Mi madre soltó un grito de terror puro, tirando el tazón al suelo, y cayó sentada en la tierra, incapaz de procesar las palabras que habían salido del pico del animal. El grito desgarrador hizo que mi abuela saliera corriendo de la cocina con un machete en la mano, pensando que el ave había atacado a su hija. Pero al llegar al patio, mi abuela frenó en seco. El ave, sin mover las alas, repitió la frase mirando a mi abuela. Les prometo que no habrá venganza, pero suéltenme. Mi abuela se puso pálida. No dijo una sola palabra. Se acercó al poste, desató el grueso nudo de la pata y dio un paso atrás. La lechuza no los atacó. Simplemente extendió sus enormes alas curadas, dio un salto pesado y despegó hacia el cielo del atardecer, perdiéndose en dirección al cerro. Días después, el rumor corrió por el pueblo. Una de las mujeres más ancianas y temidas de la comunidad, de la que todos sospechaban que practicaba magia negra, había reaparecido en la plaza principal tras casi una semana de ausencia. Llevaba el brazo izquierdo fuertemente vendado e inmovilizado. Cuando mi abuela se cruzó con ella en el mercado, la anciana solo agachó la cabeza y murmuró: Gracias. sin mirarla a los ojos. Mi abuela tenía un terreno enorme,
una propiedad vieja y aislada que se internaba directamente en los límites de los bosques más profundos de la región. Era un lugar hermoso de día, pero maldito por la historia que cargaba en su tierra. Una tarde, mis primos y yo fuimos a caminar hacia las zonas más altas del terreno para revisar los linderos, ya que se habían reportado movimientos extraños en los días previos. Estuvimos dando rondines sin novedad, disfrutando de la caminata hasta que dieron las 6 de la tarde. A esa hora, el cielo comenzó a teñirse de un gris plomizo y la temperatura bajó. Decidimos que era momento de emprender el regreso a la zona habitada. Íbamos bajando por el sendero estrecho, rodeado de pinos gigantescos, cuando un olor pestilente, denso y rancio, nos golpeó. Segundos después vimos una columna de humo filtrándose entre las copas de los árboles, a solo unos metros de distancia. Pensando que se trataba de un incendio forestal o de cazadores furtivos acampando en la propiedad, decidimos desviarnos sigilosamente para investigar. Nos abrimos paso entre la maleza, agachados, aguantando la respiración. Al asomarnos a un pequeño claro oculto entre la vegetación, nuestras mentes simplemente se congelaron ante la escena más espantosa que un ser humano pudiera presenciar. Alrededor de una gran fogata había 4 mujeres ancianas. Vestían ropas raídas y sucias. Estaban cocinando, asando y preparando partes de carne sobre las brasas ardientes. Pero no era carne de animales. Con un horror que nos revolvió el estómago, distinguimos extremidades y restos humanos. Eran partes de cuerpos. La escena parecía sacada del mismísimo infierno. El pánico nos paralizó, pero el verdadero terror comenzó cuando una de ellas, de piel pálida y arrugada, giró el cuello con una velocidad antinatural y clavó su mirada amarillenta directamente en los matorrales donde estábamos escondidos. En ese instante, aquellas 4 mujeres soltaron una carcajada espantosa, una risa chillona, burlona y demoníaca que rebotó en todo el eco del bosque. Rompiendo toda ley física, se arrojaron al suelo a 4 patas y, con una agilidad monstruosa, empezaron a trepar por los troncos de los árboles más altos, subiendo como si fueran enormes insectos o bestias hambrientas, saltando de rama en rama mientras se reían en la copa de los pinos. El instinto de supervivencia nos hizo reaccionar. En medio del llanto y los gritos de mis primos, recordé el consejo más sagrado que mi abuelo nos había dado antes de morir. Si alguna vez los persiguen en el bosque, corran a la vieja cabaña del terreno y no salgan por nada. Esa cabaña no era una estructura común. Había sido bendecida por un sacerdote amigo de la familia durante varios años consecutivos y estaba abarrotada de reliquias antiguas, crucifijos de plata, imágenes benditas y sal exorcizada en las ventanas. Era una zona de protección absoluta contra cualquier entidad paranormal. Corrimos como si la vida se nos fuera a cada paso, escuchando los crujidos de las ramas arriba de nosotros y las risas de aquellas cosas que nos perseguían desde las alturas. Llegamos a la cabaña exhaustos. Nos metimos a trompezones y azotamos la puerta pesada de madera. Pasamos todas las trancas y cerrojos posibles. Nos tiramos al suelo en un rincón, rodeados por la luz tenue que reflejaba las imágenes religiosas de las paredes. Afuera el bosque se volvió un caos. Escuchábamos cómo algo rasguñaba las paredes de madera, cómo pesados golpes impactaban contra el techo y cómo esas risas horribles daban vuelta alrededor de la estructura. Pero ninguna de esas entidades pudo cruzar el umbral. Pasar la noche allá adentro fue como una tortura psicológica. Al amanecer, los ruidos del exterior cesaron por completo. Cerca de las 7 de la mañana, unos golpes firmes y desesperados en la puerta nos hicieron saltar del susto. Eran las voces de nuestros padres, que venían a buscarnos junto con la gente del pueblo, pálidos y llenos de miedo al notar que no habíamos regresado a dormir la noche anterior. Cuando salimos y les contamos lo que habíamos visto en el claro del bosque, los ancianos del lugar no se sorprendieron. Nos explicaron que en épocas antiguas, las tierras que pertenecían a mi abuela habían sido utilizadas por sectas satánicas y practicantes de alta magia negra para hacer sacrificios humanos, invocar demonios y abrir portales. Aquellas 4 mujeres no eran de este mundo, eran las herederas de esa energía maldita.
brujas que seguían alimentándose de la muerte en lo profundo de los pinos. El terreno sigue perteneciendo a la familia, pero desde esa noche todos sabemos que después de las 6 de la tarde el bosque deja de ser de los vivos y que las cosas que trepan en los árboles siguen esperando a que alguien cometa el error de caminar sin protección. El bosque oculta banquetes que la cordura humana prefiere ignorar, caminantes. Una cabaña bendecida fue lo único que salvó a esos muchachos de convertirse en parte del caldero. Caminantes, la comunidad está creciendo a pasos agigantados en la penumbra. Estamos a nada y a escasos pasos de llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores en el canal. Este es un logro de todos ustedes. Si quieren ayudarnos a romper esa meta esta misma noche, revienten ese botón de like, suscríbanse si aún no lo han hecho, y compartan este episodio con ese amigo o ese familiar que saben que ama las historias de terror. Hagamos que el sendero se extienda más. Manténganse en línea. Pasamos al horror de los pinos a una noche en un campamento en Zacatecas. Sucedió hace décadas. Mi abuela, sus hermanos y unos tíos políticos decidieron ir a acampar a un paraje cercano al rancho donde vivían, a orillas de un pequeño lago que, según decían, tenía propiedades curativas. Se quedaron hasta tarde alrededor de la fogata, contándose historias de terror y bebiendo café caliente, hasta que la noche se los tragó por completo. Cerca de las 2 de la madrugada, cuando el fuego ya era solo un rescoldo y cada quien se disponía a retirarse a sus tiendas de campaña para dormir, el silencio absoluto fue interrumpido por un coro espantoso. Comenzaron a escucharse aullidos de coyotes, pero eran lamentos coordinados, siniestros, que parecían rodear el campamento. Iluminados apenas por la luz de la luna llena y las linternas, voltearon instintivamente hacia una arboleda densa que delimitaba el claro. Entre las copas de los árboles empezaron a distinguir sombras densas, más negras que la propia noche, desplazándose con una velocidad y una agilidad impresionante, saltando de rama en rama sin hacer el menor ruido. Mi abuela contaba que nunca pudo hacer contacto visual directo, pero la presencia era opresiva y maligna. Uno de sus hermanos, un hombre curtido en el campo que siempre llevaba su rifle para cazar, no lo dudó un segundo. Amartilló el arma, apuntó hacia donde una de las siluetas se movía con mayor audacia y abrió fuego. El estruendo del disparo rompió la noche. Todos contuvieron el aliento hasta que escucharon un sonido de un cuerpo pesado estrellándose contra las ramas y cayendo al suelo con un impacto sordo. Llenos de adrenalina y terror, mi tío, mi abuela y los demás corrieron con las linternas en la mano hacia el lugar donde eso había caído. Cuando llegaron, el haz de la luz blanca iluminó una escena que los dejó paralizados, mudos, al borde de la locura. En el suelo, retorciéndose entre la maleza seca, estaba una mujer. Traía harapos oscuros y su piel era pálida y arrugada, con un aspecto que recordaba al de un cadáver momificado. Su rostro era una expresión completamente inhumana, llena de furia y agonía. Sus ojos estaban hundidos en cuencas oscuras y profundas que reflejaban la luz de la linterna con un brillo siniestro. De su boca salían unos ruidos extraños, guturales, siseos y chillidos que helaban la sangre. El grupo se quedó estático, incapaz de acercarse, mientras la entidad luchaba por levantarse. Justo en ese momento de horror, antes de que alguien pudiera reaccionar, otra sombra gigantesca bajó de los árboles a una velocidad vertiginosa. Se paró de un golpe al lado de la mujer herida, emitiendo un chirrido amenazante. Con una fuerza sobrehumana, auxilió a su compañera derribada y, antes de que mi tío pudiera volver a martillar el rifle, ambas se lanzaron hacia la maleza, desplazándose nuevamente entre los troncos oscuros de la arboleda, con una agilidad que ninguna criatura de este mundo posee. Trataron de seguir el rastro con las linternas, corriendo detrás de ellas, pero las perdieron de vista cuando los árboles se terminaron. Al llegar al límite de la propiedad, donde la vista se abría hacia los cerros semidesérticos, pudieron ver a lo lejos, ya muy por encima de la tierra, como un par de bolas de fuego se alejaban a toda velocidad, perdiéndose en la negrura de la sierra de Zacatecas. Esa noche, nadie en la familia volvió a dormir.
Mi abuela aseguraba que en ese lugar había brujas de alto nivel que hacían sus aquelarres a la orilla del lago. Pensaba que todo lo relacionado con la brujería eran cuentos de pueblo o charlatanería para sacarle dinero a la gente ignorante. Pero hace unos 10 años, cuando estaba en la preparatoria, esa arrogancia se me cayó por completo. Conocí a un compañero de equipo al que apodábamos el Jarocho. Venía de Veracruz, pero se había mudado al norte para estudiar. Vivía con su abuela en un ejido semirural a las afueras del estado. Entre entrenamientos nos hicimos camaradas y en una de tantas pláticas sobre lo paranormal me confesó con total naturalidad que su abuela era una bruja de alto nivel. Me contó que un hombre muy pesado de la región, un sujeto que tiempo después terminó arrestado en Estados Unidos, la había mandado traer desde Veracruz, exclusivamente para que le hiciera trabajos de protección y de destrucción. El capo le había comprado un terreno enorme, de unos 40 por 200 metros, y le había mandado construir una casita donde vivía. Como yo nunca había visto nada sobrenatural, lo reté en un tono de burla. Le pregunté si su abuela me dejaría presenciar un ritual real. Para mi sorpresa, a los pocos días mi amigo me dijo que no había problema, pero que teníamos que pasar a comprar las ofrendas que ella utilizaba. Nos fuimos en su moto y en un depósito cercano al río compramos 3 garrafas de licor barato y una cajetilla de cigarros. Llegamos al terreno a eso de las 5:30 de la tarde. En medio del predio se levantaba una casa rústica, rodeada de plantas y flores extrañísimas que nunca había visto en la región. Un olor penetrante a copal, incienso y cera quemada me dio un golpe en la nariz. Adentro había un altar inmenso dedicado a la Santa Muerte y a Jesús Malverde. En el centro destacaban 3 cántaros grandes de barro que, no les miento, estaban desbordándose de billetes de alta denominación, monedas y gruesas cadenas de oro. Me sentí ridículo al colocar mi billete de 200 pesos entre fajos de 500. Entonces salió ella. Era una anciana extremadamente delgada, encorvada por los años, que caminaba con mucha dificultad. Parecía tener cerca de 100 años, aunque mi amigo decía que apenas rondaba los 70. Me tomó de la mano para saludarme. Su piel estaba tan fría como si viniera del congelador, pero se mostró sumamente amable. Regañó a su nieto por haberme hecho gastar en el licor y los cigarros, diciendo que ella ya tenía todo lo necesario, y nos invitó a pasar. Se sentó en una mecedora de madera, clavó sus ojos en mí y con una lucidez tremenda me preguntó: A ver, muchacho, ¿qué es lo que quieres saber? En ese instante, sin razón aparente, mi corazón comenzó a latirme con una violencia brutal en el pecho. Mi amigo intervino diciendo que yo era muy inteligente, pero que dudaba de todo. Su abuela sonrió con una moquelada y comenzó a platicar sobre cosas tan íntimas, serias y precisas de mi vida, que por puro respeto prefiero guardar en el secreto. Cerca de las 7 de la noche, cuando el sol ya se estaba ocultando y el cielo se teñía de un azul oscuro, la señora se levantó y dijo con firmeza: «Vámonos». Agarró una hoz corta, oxidada y ennegrecida, como chamuscada por el fuego, unos puros, una botella de vidrio muy vieja que contenía un licor amarillo espeso, hecho todo en un morral de tela. Salimos al patio trasero, donde había gallinas y chivos sueltos. Y mientras caminábamos, ella iba arrancando ramitas y semillas raras de sus plantas, guardándolas en una bolsita negra de tela, amarrada con un mecatillo. Caminamos hasta el fondo del terreno, cruzando una maleza espesa que iba a dar a unos cuantos metros de la orilla del río. El sonido del agua golpeando las rocas y el canto de las chicharras era ensordecedor. «Aquí mero», nos dijo al llegar a un claro. Sin el menor pudor, la anciana se despojó de toda su ropa, se colgó la hoz oxidada directamente en el cuello, tomó la botella de alcohol amarillo y se la vació por completo sobre todo el cuerpo, empapándose de la cabeza a los pies. Soltó el morral vacío y le ordenó a su nieto que, en cuanto regresáramos a la casa, lo escondiera debajo de una vieja máquina de coser. Agarró los puros, unas monedas de plata muy antiguas,
la bolsita con las hierbas y comenzó a internarse completamente sola hacia la maleza más densa. Nos quedamos parados esperándola en el límite del claro. Pasaron un par de minutos en un silencio sepulcral, cuando de pronto una presión insoportable nos tapó los oídos. Fue una sensación espantosa. De la nada se escuchó una especie de explosión, ahogada, sorda, y vimos como el cuerpo de la anciana se encendía por completo en llamas en medio de la oscuridad. Pero no era un fuego normal. Era una bola de fuego densa. Flotaba, que emitía una vibración que te hacía sentir en el alma que lo que estabas presenciando violaba toda ley divina. Aquella bola de fuego comenzó a elevarse de manera vertical, ascendiendo con rapidez hacia el cielo negro. Cuando alcanzó unos 30 metros de altura, el fuego se extinguió de golpe. En su lugar, se escucharon dos aleteos brutales, secos, gigantescos, que movieron el aire de la copa de los árboles con una fuerza tremenda. De la negrura del cielo no cayó una hermosa lechuza, como dicen las leyendas. Lo que descendió volando fue un pájaro enorme, deforme y espantoso, de un color negro mate. Parecía una mezcla aberrante entre un buitre y una urraca gigante. El animal pasó volando a escasos metros por encima de nuestras cabezas, llevando la bolsita negra de tela firmemente sujeta en el pico, perdiéndose a toda velocidad en la inmensidad del río. Nos regresamos en la moto a una velocidad suicida, sin decir una sola palabra. Mi amigo escondió el morral debajo de la máquina de coser, tal como ella se lo pidió. Yo nunca volví a pararme en ese ejido, pero les puedo jurar que los 10 años que han pasado no han sido suficientes para borrar de mi mente la presión en los oídos y ese sonido seco de esos dos aleteos en la oscuridad. 5 testimonios brutales que nos recuerdan que las brujas no son mito en los libros de historia. Les mando un agradecimiento infinito a los caminantes que abrieron sus cajones de recuerdos para compartir estas experiencias tan íntimas con nosotros. Gracias a ustedes el sendero sigue vivo. Déjenme en los comentarios si estuvieran a la orilla de ese río y vieran a una anciana transformándose en una bola de fuego. ¿Se quedarían a ver el vuelo o arrancarían en la moto sin mirar atrás? Los leo. Yo soy Rax. Revisen los patios de sus casas antes de dormir. Tengan cuidado con lo que vuela sobre sus techos. Y sigan caminando, pero nunca miren atrás. Y recuerden, caminantes, las historias de terror nunca se escuchan a solas, aunque tú seas el único en la habitación. Buenas noches.